¿Qué podemos esperar del SP500 este último trimestre del 2023? ¿Cuánto puede llegar a caer? ¿Cuánto puede llegar a subir? ¿En qué espectro podemos esperar que se mueva? A continuación te voy a presentar un muy buen proyecto, algo que te puede ayudar bastante a expandir tu forma de ver, de analizar el mercado, porque es un estudio de datos. Y es un estudio de datos que trato de presentártelo desde cero, incluso explicándote el código, el script en NinjaTrader con el que he sacado estos datos, que son obviamente en este caso trimestrales. Ya hemos hablado de las estadísticas mensuales, nos vamos a enfocar en el comportamiento trimestral del SP500 históricamente, lo que nos va a permitir hacernos una idea muy clara de qué podemos esperar este último trimestre. Esto me va a servir a mí para saber cómo puedo gestionar mi posición, esa posición que te he explicado anteriormente, qué datos me ayudan a sustentarla para creer que es una buena oportunidad de compra y por eso haberla abierto. Con esto que tengo acá te voy a explicar cómo puedo gestionarlo, cómo puedo gestionar esta posición, cuánto puedo esperar que caiga, sobre todo para no caer en errores como el de este degenerado que tienes acá, que apenas ve 1 o 2 días cayendo, piensa que el trimestre está perdido y no, realmente. La intención de todos mis videos es que seas muy crítico, que seas como José, un compañero de España, miembro de nuestra comunidad privada, que entiende cuál es el propósito de los datos, cómo te pueden ayudar a tomar decisiones o a entender de forma lógica, de forma pragmática, el comportamiento del mercado. Así que, bueno, vamos a empezar, pero antes te comento. No me voy a enfocar en la explicación del código en este video, vamos a verlo netamente en términos de datos, ok. Esa parte de la explicación del código, así como el código que me permitió sacar esta data trimestral para el SP500, te lo dejo en mi blog, tienes el link acá abajo. Mira, porque ahí te explico cómo funciona. Es maravilloso entender cómo este código que tienes acá te permite que NinjaTrader te imprima estos datos que tienes aquí, y estos pues son toda la información que necesitamos para crear estadísticas trimestrales para cualquier instrumento, ¿ok? Y allá te explico el código, un poco de qué utilizo, listas, programación orientada a objetos y cómo pues aprovecho las posibilidades de NinjaTrader, ¿ok? Entonces amigos, vamos a empezar. Bueno, abrí la posición a inicios de octubre. Octubre, noviembre y diciembre conforman el famoso cuarto trimestre del año. Cada año tiene 4 trimestres. Estos van desde hasta que termina marzo, así, y luego vamos hasta que termina julio, luego vamos hasta que termina octubre, y luego vamos acá hasta que termina diciembre, que sería aquí. Entonces, estos serían, por ejemplo, amigos, los trimestres del 2023. Aquí empezó el 2023, terminó el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, y acá tenemos el cuarto trimestre del SP500, ¿ok? Obviamente, esto lo tenemos históricamente para atrás a los datos que dispongo, que son desde el 2006. ¿Listo? Ahora, este comportamiento trimestral, vamos a ver primero cuánto sube en promedio, cuánto cae en promedio. Ya te he explicado que esto lo obtenemos con las diferencias porcentuales entre Open, High, Low y Close acá, que son 4 valores de precio que te permiten pues englobar cuánto se movió hacia arriba, hacia abajo y cuánto a cierre del periodo, ¿ok? Obviamente todos los trimestres. Recuerda que en ese video anteriormente te hablaba de que siempre trates de ver Open, High, Low, Close como lo que encapsula los movimientos de una franja de tiempo, que este Open, High, Low, Close, pues lo hemos visto, estas estadísticas de extensiones para días, para meses, entonces ahora hablamos de trimestres, ¿ok?
Y asimismo, pues cada mes tiene su open, tiene su high, tiene su low y tiene su close. Ahora, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que queremos ver? Queremos ver esta diferencia entre el open y el low para estos trimestres de cuánto es. Esto, conocerlo, lo que me va a permitir es saber esta franja de tiempo de acá, cuánto puede llegar a caer hasta aquí y cuánto puede llegar a subir hasta acá. Y esto me permitiría gestionar de forma correcta mi posición, evitando caer en sesgos, evitando caer en la inmediatez del precio, evitando caer en falsos, juicios del movimiento y tratando de, en lo máximo posible, gestionar o basar decisiones en datos, ¿ok? Entonces, si vemos los datos acá, primero vamos a hacer una pequeña y rápida validación. Este penúltimo trimestre, obviamente estos datos de aquí no son válidos porque este último trimestre recién empieza, pero este penúltimo trimestre, mira, inició el 2 de julio y terminó el 29 de septiembre. Es decir, este encapsula precisamente lo que tienes acá. Todo julio, todo agosto y todo septiembre, ¿ok? ¿Cuál es el valor del open según los datos recolectados? 45.34,75. Ok, vamos a ver si es correcto. Valor del open aquí. 45.34,75. Ok, tenemos valor del máximo. Aquí está. 46.83,75. Eso lo tenemos acá. Ahí está. Y el valor del mínimo que estaría aquí, que es de 42.77, 42.77, ¿ya? Hecho con código, amigo, no hay fallo, no hay error. Por eso realmente anda, mírate ese video, porque esto parece magia, pero aquí está al tick, obtenidos, open, high, low, close, cambios porcentuales para el trimestre. También vamos a hacer la prueba, por ejemplo, de la extensión porcentual. Ah, mira, aquí me dice que es esto está como decimal. Si es como porcentaje, lo multiplicamos por 100, recorremos el punto 2 decimales hacia la derecha. Cayó un 5.6% según mi dato recolectado, ¿ok? Según la regla de NinjaTrader, desde el open hasta el close, hasta el low de este mes, de este trimestre, también mira, un 5.6%, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo recolectado es todo esto para todos estos trimestres. Y vamos a empezar por ver, vamos a insertar acá una tabla dinámica. Yo explico en mi curso de trading cuantitativo todo lo relacionado a esto, a la extracción de datos, cómo organizarlos, crear hipótesis especulativas en base a esto. Revisa si te gusta esta forma de analizar los mercados, revisa todos los paquetes que ofrezco educativos porque son extremadamente buenos. Ok, vamos a sacar entonces algunas estadísticas sobre esto. Por ejemplo, vamos a empezar viendo cuál es el cambio porcentual, es decir, el change promedio. En promedio, el cambio porcentual a cierre de trimestre es de casi un 2%, es de un 1,96%. Es decir, estadísticamente, según el comportamiento histórico de esta muestra que tenemos, según los datos, los trimestres en promedio tienden a subir un 2%, un 1,96%. Teniendo en cuenta ya de apertura a cierre, ¿ok? Ahora vamos a ver cuánto cae en su peor punto, es decir, esa diferencia porcentual entre el open y el low. Esa diferencia porcentual representa un 0,059%. Eso significaría un 5,9%, casi un 6%. ¿Ok? Casi un 6%. Según estos datos, en promedio, los trimestres tienden a caer un 6%. O sea, yo acá
tener mi posición abierta, aquí, tener mi posición abierta, esto ha caído apenas hasta su peor punto hasta ahora, un 1,9%, menos de un 2%. Estadísticamente el promedio es 6%, o sea, es totalmente absurdo que yo por ver una caída de un 2% me agobie, piense que vaya, que esto está mal, ¿no? O sea, no se trata de eso. Y si simplemente no puedo tolerar el riesgo de esto, que por eso es un micro totalmente tolerable para mí, pues no lo hago, no lo abro, porque para eso no participo. La idea es entender qué se puede esperar y poder asumirlo y entenderlo, etcétera, ¿ok? Entonces, por eso me parece totalmente estúpido este comentario que me dejaron. De eso se trata, de no solo pues a estas personas hacerles entender que realmente están equivocadas, sino que ustedes traten de pues entender cómo se puede analizar el mercado. Entonces, estadísticamente, esto es lo que ha caído en promedio estos últimos trimestres. El promedio, diferencia entre open y low, sería diferencia entre open y low. Esta sería el total del periodo, o sea, tienden los periodos a ser positivos con un cambio porcentual de un 2%. Ahora vamos a ver la desviación estándar. Recuerda que la desviación estándar es una forma de limitar el máximo que se puede esperar. Es decir, es como ver una distribución de Gauss así, y digamos que la desviación estándar te va a limitar qué es lo que más ocurre de la muestra, de esta manera, como el perfil de volumen. Entonces tú puedes ver acá que la mayor cantidad de los datos llegan a ser, y te da un límite, ¿okay? Eso significa que ese límite es una muy buena forma de saber que de ahí para afuera, mayor a eso, puede ocurrir, porque todo puede pasar, pero estadísticamente eso ha sido poco probable, ¿ok? Entonces, desviación estándar de lo que ha caído es de 7,4%. Ahora, esto aquí es la medida de dispersión de la muestra. Realmente no es tan útil. ¿Cuándo se vuelve útil? Cuando se lo sumas al promedio. Porque si tú le sumas el promedio a la desviación estándar, tienes un 13,44%. Ya esto sí es un muy buen límite. Vamos a hacer por ahí un redondeo, un 15%. Ya 15%, más de un 15%, ya es una caída muy significativa. Podríamos decir que el comportamiento de los trimestres para el S&P500, según la muestra que tenemos, va desde un 6% hasta un 13%. ¿Ok? Entonces, esperable que caiga el S&P500 este último trimestre, hablamos de un 6%, máximo que podría llegar a caer un 13% según los datos que disponemos, ¿ok? Yo con esto me permito gestionar mi posición. Por ejemplo, ahí está mi posición. ¿Cuánto representa? Hasta aquí, mira, un 10%. O sea, yo no necesariamente tengo que asumir la desviación estándar, ¿verdad? Pero ya al menos me sirve para saber y para entender que 1, 2, 3, 4, 5% de caída es totalmente normal y esperable, y tratar de que entienda cuándo soltar la posición, ¿ok? Que por ejemplo aquí podríamos concluir cerca de este máximo esperable, tal vez un 10%, ya sea un buen stop, un 10, un 13%. Eso significaría que este último trimestre caiga el S&P hasta por debajo de los 4.000. Zona de 3.700, zona de 3.800. Esto según los datos es poco probable. Esto es poco probable. No necesariamente el stop lo tengo que poner por acá, pero me ayuda a saber qué puedo esperar de caídas. ¿Qué puedo esperar de caídas este último trimestre? Déjame acá en los comentarios, ¿cuánto usarías tú de stop teniendo en cuenta estos datos? Disculpa si no están tan organizados como esos archivos sesionales que he compartido. Traté de que veas tú cómo es el proceso de análisis de datos. Si quieres ver la extracción con código, anda a ese otro video que tienes acá en el link de este de aquí. Ok, ahora vamos a ver. Aquí tenemos estadísticas teniendo en cuenta todos los trimestres.
Vamos a finalizar por filtrarlo un poquito más y vamos a ver solo el último trimestre. En este caso de aquí, el último trimestre. Mira cómo sube ese promedio. Aquí tienes los últimos trimestres únicamente. Puedes ver que estos no son muchos. O sea, esto es la data que se tiene. Y podemos ver que son 18 trimestres, los últimos, los números 4 del año. Estos últimos trimestres tienden a, en promedio, subir más de un 3%. ¿Cuánto tienden a caer? Aquí me parece que tengo que no me cause conflicto, insertarle esto. ¿Cuándo tienden a caer en promedio este último trimestre? Un 6%. Ok, un 6% la diferencia entre open y low. Y terminamos con la desviación estándar de lo que puede llegar a caer el último trimestre si tenemos como consideración el filtro, este de aquí, es decir, solo la muestra que cumple con la condición de que sea el trimestre 4, desviación estándar 9% de estos datos de acá. Eso significa que si sumamos promedio con desviación estándar, obtenemos un 15%. Bueno, es un valor muy parecido, un 15%, y una caída de un 6.4%. Exactamente, si tenemos en cuenta esos datos de solo el último trimestre, de la cantidad de la sample, de la muestra disponible, podemos esperar una caída entre un 6 y un 15,8%. Entre un 6 y un 16%. Estos son los datos. Espero que esto te haya servido para entender qué se podría esperar de este S&P500 este último trimestre. Ese sería todo mi trabajo por hoy contigo. Sin más que decirte, no olvides seguirme en mis redes sociales. Cuídate mucho y ten un buen día.